Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Es un gran gusto, creo y un gran privilegio el poder saludarles esta noche 8 de octubre del 2020. Creo que se está marcando algo muy especial acá en cuanto a poder llevar en esta proyección, en esta transmisión de Conexión 2020, sí, llevando siempre buena información, llevando siempre buenos temas. Hoy pues creemos que vamos a poder llevar un buen tema. Vamos a llevar un buen tema a la familia, creo que vamos a llevar un buen tema igual a todo el liderazgo, ¿sí? Y creo que nuestra mente, nuestra manera de pensar, en este programa es fortalecer, ¿sí? Óiganme bien, es fortalecer el liderazgo, fortalecer las familias. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Así es de que muy buenas noches para todos, ¿sí? Y aquellos que van a observar en repetición en YouTube, en Facebook, en un momento. Ahorita precisamente estamos solamente en Zoom y así es de que va a ser una gran bendición el poder llevar este tema tan hermoso, tan precioso. Desde ya, el tema de la noche será embarazo en adolescentes, el cual va a estar en los labios, en la boca de la doctora Nancy Valladares. Ella es ginecóloga y obstetra. Yo espero que esto sea de mucha bendición, aparte de eso, que sea de mucho conocimiento para igual aquellos que están en su estudio, ¿verdad? Los jóvenes de la iglesia, los jóvenes por donde quiera que puedan escuchar este video, creo que va a ser de veras de mucho beneficio, porque lo que buscamos es que también haya gente que sea beneficiada con la información. Así es de que allá, para no tardar más, solamente quiero dar algunas instrucciones, por favor, para que la tomen en cuenta los que están en esta sala, por favor, ¿sí? La dinámica entonces de la noche va a ser que la expositora, para empezar acá, la expositora va a tomar unos 40 minutos, va a ser la exposición, podrían ser 45, pero yo creo entre 40 por ahí creemos que va a estar la exposición. Para poder entonces en ese tiempo les voy a solicitar a todos los que están en esta sala, si ustedes quieren aprender y esta noche también quieren atreverse, porque hay que atreverse, jóvenes y todos los que están acá adultos, por favor, hay que atreverse a preguntar. Quizá a veces cometemos errores, quizá a veces tenemos miedo en cómo formular la pregunta, pero se pueden formular las preguntas. Así es de que, por favor, tomen nota con toda libertad, por favor, para poder entonces posteriormente realizar preguntas después de los 40 minutos. Posteriormente a ello, yo creo que si toman nota, van entonces en su momento de una vez vayan formulando preguntas en lo que van escuchando. ¿Por qué razón les digo esto? Fíjense que yo voy a necesitar, sí, por favor, este es un seminario en el cual yo necesito algunos datos, sí, para recopilarlos y saber realmente a qué le estamos llegando, a quiénes estamos llegando, cuáles son sus consideraciones, cuáles son sus conceptos, cuál es la manera de pensar, cuáles son las dudas, son tantas cosas, ¿no? Entonces, por favor, primero le voy a solicitar a todos ahí, para que lo vayan tomando en cuenta. Voy a solicitar que en el chat primeramente me coloquen sus nombres. De hecho, ya hay algunos nombres ahí inscritos, creo yo, por cuando colocaron ahí que se escucha y no se escucha, ¿verdad? Pero me gustaría que pusieran su nombre, solamente un nombre y un apellido les voy a solicitar, perdonen, ¿sí? Y de ahí entonces, como punto número 2, por favor, también en el chat quiero que me dejen, oigan bien, escriban. Por favor, no sé si les voy dando tiempo y si no voy a repetir por lo menos estos 4 pasos que necesito, ¿sí? 4 puntitos. Número 1, entonces, en el chat coloquen su nombre, un nombre y un apellido. Número 2, quiero que también en el chat, por favor, déjenme escrita una pregunta o alguna duda al tema, ¿sí? Porque quizás no todos van a poder preguntar. Vamos a dar chance a preguntas, pero quizás no todos. Entonces, en todos sí yo necesito que por lo menos me dejen una pregunta escrita o alguna duda en el chat, por favor, ¿sí? Porque eso me hace a mí entonces saber, ¿verdad? Cómo es que está el tema, cómo es que están entonces también en cuanto al conocimiento. Número 3, también necesito, por favor, que ustedes ahí, ¿verdad? Como personas que están escuchando y que tuvieron la buena intención de escuchar este tema, me gustaría que también ustedes, como para darle también ese visto bueno, por favor, a la doctora Nancy,
Que ustedes me coloquen ahí cómo estuvo el tema. Que ustedes me coloquen, bueno, muy bueno, excelente, ¿verdad? Cada uno es libre de hacerlo. Y si no, con sus propias palabras, que ustedes igual en el chat pongan ahí con sus propias palabras cómo consideraron el tema, por favor. Y número 4, por favor, así de rapidito, igual, colóquenme un breve comentario. Les voy a agradecer mucho ese breve comentario. 4 puntos importantes, así es de que, por favor, para que lo tomen en cuenta y para no tardar más, yo creo que de inmediato vamos a entrar al tema. Tal vez voy a colocar yo estos puntitos si gustan ahí en el chat para que ustedes igual entonces tomen nota para los que no alcanzaron tomar nota de lo que dije. Así es de que una gran bendición para todos y desde ya yo bendigo este momento, le pido a Dios Todopoderoso que bendiga sus vidas y que igual tome el control de este momento y que se nos dé todo el tiempo necesario para poder llevar este tema. Amado Dios, gracias te doy porque sé que tú vas a tomar el control. En el nombre de Jesús declaro que esta información, que este tema va a llegar a la juventud primeramente, pero también va a llegar a los padres porque es un tema para padres igual, para poder aconsejar a los hijos. Así es de que gracias, Padre, porque sé que tú nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo a todos y entonces los dejo a todos acá con la doctora Nancy Valladares. Muchas gracias, pastor. Muy buena noche nuevamente a cada uno de ustedes. Esta noche pues vamos a tratar un tema muy importante, lo que es embarazo en adolescentes. Vamos a ir platicando brevemente sobre esto y vamos a describir inicialmente que la Organización Mundial de la Salud describe y establece que la adolescencia se encuentra entre los 14 a los 19 años. Entonces, entre los 10, perdón, de los 10 a los 19 años, ahí lo tomamos como el periodo en el cual hay adolescencia. El término pues también está utilizado y se va a referir a aquellas mujeres embarazadas que aún no han alcanzado la mayoría de edad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen todavía esa edad legal que se establece en diversos países del mundo. Sabemos muy bien que para nosotros en nuestro país la mayoría de edad hablamos claramente que es hasta los 18 años de edad y en algunos otros países pues se da hasta los 19 años de edad y en algunos como Estados Unidos hablamos de que hasta los 21 años alcanzan esa mayoría de edad. Entonces sabemos muy bien que pues la adolescencia es compleja para nosotros como padres. Tenemos cambios bastante sustanciales que pueden presentarse durante este periodo. Y no me dejarán mentir la mayoría de padres que estén conectados de que lo difícil que se hace el control que podemos tener en la vida de nuestros hijos. Por ello, siempre debemos recordar aquello que dice Proverbios 22:6, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces creo que parte de esto en esa etapa de adolescencia es muy importante que nosotros recalquemos los valores, que nosotros recalquemos lo importante en la vida de nuestros hijos para que ellos tengan una base fundamental para ese desarrollo, para llegar a una edad adulta siendo personas de bien. Hablamos también que existen más o menos unos 16 millones de mujeres de entre 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años que dan a luz cada año. Es bastante si hablamos a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Esos 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años cada año tienen un bebé. Y miren esto interesante, 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. Y la mayoría de ellas, pues generalmente se da en países en vías de desarrollo o en países tercermundistas como el nuestro, donde existen diversas razones por las cuales esta situación se da y muchas veces va en aumento. Cada vez tenemos más embarazos en nuestras niñas. Las complicaciones que se dan durante este periodo del embarazo en jovencitas que están entre los 15 y 19 años, pues representan serias causas que pueden llevar a la muerte. Y si vemos dentro de las estadísticas, estas van a ocupar hasta la segunda causa de la muerte
que se registra entre mujeres entre los 15 y 19 años. Y esto es a nivel de todo el mundo. Imaginemos, es segunda causa de muerte. Ya los bebés que tienen estas mujeres que están comprendidas entre este periodo de edad, realmente sabemos que tienen muchos riesgos, que son bastante considerados, sobre todo el hecho de poder morir, más que aquellos bebés que nacen en mujeres que ya son mayores. Hablamos de mujeres que tienen entre 20 y 24 años, tienen menores riesgos de morir. ¿Por qué? Porque así como las complicaciones se dan en la mujer embarazada en este periodo, también los bebés tienen consecuencias serias que pueden sufrir y desastres que pueden pasar cuando las jovencitas están embarazadas. Y varios de esos factores de riesgo que a nosotros nos sigue pareciendo terrible para que las jovencitas se embaracen es que los factores de riesgo que están ahí es tan grande para una muerte materna como para la muerte de este bebé, y que se encierra un círculo de enfermedad y pobreza. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de jovencitas que están dentro de esa edad apenas están en secundaria. Estamos hablando de que están en básicos todavía, y algunas ya están dentro de una carrera de diversificado. Sin embargo, es realmente preocupante que dentro de las jovencitas que están en básico pueda presentarse ya jovencitas con un embarazo. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede cuando ellas salen embarazadas a esta edad? Pues realmente esto es lo que decimos, el ciclo de enfermedad y pobreza. ¿Por qué? Porque por la inmadurez de su cuerpo y de todo su sistema tienden a enfermar y a tener un mayor riesgo de morir. Aparte de ello, eso es en cuanto al proceso de enfermedad. Pero ¿qué pasa en cuanto al proceso, al círculo socioeconómico que tiene como rol dentro de la sociedad, en nuestra familia? Todavía no es económicamente activa porque la mayor parte de jovencitas a esa edad son dependientes de sus padres, viven en casa con sus padres. Esto que genera que ellas sean personas que aún son dependientes de los padres, y el embarazo en una de ellas que pueda quedarse como soltera, que implica una carga económica más dentro de ese hogar. Y la distribución que había para 5 personas para una alimentación, para 6 personas ya es todavía mucho mayor la carga, lo cual reduce la cantidad de alimentos para ese hogar. Eso se traduce en que también no solo hay un círculo mayor de pobreza y de enfermedad, sino también de desnutrición. Y si hay desnutrición, empieza un círculo en el cual no solo la madre está con desnutrición, los hijos están con desnutrición, lo cual no les permite, si van a la escuela, ¿qué pasa con esos niños? Se quedan dormidos porque no tienen una adecuada educación, una adecuada nutrición, y por lo tanto, pues empiezan a sufrir falta de atención, sueño durante las clases, no prestan esa atención que necesitan. ¿Por qué? Porque su alimentación es muy deficiente. Entonces, si nos empezamos a dar cuenta como personas, como seres humanos, el embarazo en adolescentes conlleva un riesgo mucho mayor, porque este círculo que es tan marcado genera grandes desproporciones dentro de la misma sociedad, dentro de la misma familia, como estas características de enfermedad, de desnutrición, de pobreza, es romper este ciclo de educación también, porque la mayoría de jovencitas a este tiempo, pues realmente ya no continúan estudiando, porque tienen que dedicarse a cuidar a sus bebés en casa, o porque tienen que buscar una forma de encontrar un trabajo para poder sobrevivir y llevar la carga económica que conlleva una boca más dentro del hogar. Debemos ver otra cosa muy importante: la mayoría de estos embarazos que se dan jovencitas, que está comprendidos entre los 10 a los 19 años, y nosotros hablamos más de 15 a 19 años, que es donde se da el número mayor de embarazos, es lo siguiente, que la mayoría de embarazos son no deseados o no planificados. Realmente son resultado de relaciones sexuales o conductas sexuales inapropiadas, o conductas sexuales que nosotros vemos que realmente no llevaban ese fondo, son por adquirir una experiencia, son por intentar probar algo diferente, y realmente no es un embarazo planificado. Estoy segura que la mayor parte de jovencitas a esa edad no planearon quedar embarazadas. Y esto lleva a problemas tan serios como son
los abortos en condiciones de riesgo. Los abortos en condiciones de riesgo en nuestro país es una tasa, pero terrible, terrible. Nosotros podemos hablar de muertes de mujeres por cada minuto en nuestro país. No hablo del mundo, estoy hablando solo de nuestro país. ¿Por qué? Porque estos embarazos no deseados terminan en que van y buscan a alguien para que pueda ayudarles a terminar con el embarazo. Termina en un aborto, en un aborto en condiciones de riesgo que muchas veces no solo lleva a la pérdida de la vida del bebé, sino también de la madre como consecuencia de una mala práctica que se realiza. Entonces, si vemos desde este contexto, hablar de embarazo en adolescentes realmente es un problema tan serio y tan marcado en nuestras adolescentes y tan marcado en nuestro país, no solo dentro del proceso del embarazo, sino que también dentro de la propia vida de las jovencitas. Y miren, aunque la Organización Mundial dice de la Salud, considera que el embarazo es en adolescentes, esto es realmente un problema cultural bastante complejo, pues se ha hablado tanto. Yo creo que las jovencitas en sus lugares de estudio, en casa, en el hogar, en la iglesia, se les ha explicado y se les ha hablado de la razón fundamental por retrasar el hecho de que sean mamás, por retrasar el hecho de que puedan casarse a temprana edad sin asumir una responsabilidad que conlleva el matrimonio. ¿Y para qué? ¿Para qué se ha hecho todo este esfuerzo que se hace tanto padres, maestros, iglesia? Se hace con el afán de disminuir esos índices de mortalidad materna, de muertes de mujeres embarazadas y de muertes de recién nacidos, así como otras complicaciones que se dan, como el hecho de que una mujer adolescente tiene más riesgo de tener un embarazo con un parto prematuro y que ese bebé, por ser prematuro, tenga un bajo peso. Preeclampsia es la presión alta durante el embarazo. Ese es un riesgo bastante comprobado en mujeres adolescentes. Mientras más adolescente es la jovencita, más riesgo de elevar su presión durante el embarazo. Y si hay una elevación de la presión, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el riesgo de llegar a tener convulsiones, que eso se llama eclampsia, y el riesgo de morir por este problema durante su periodo de embarazo y parto. Anemia es otra condición que era lo que hablábamos, ¿verdad? Lo que implica esto, la anemia, ese desgano, esa apatía y esa anemia que provoca en la mujer embarazada muy adolescente va a tener consecuencias no solo en la vida de ella, sino también en la vida de su bebé. ¿Por qué? Porque es un bebé que no se va a desarrollar adecuadamente y que va a tener muy bajo peso o que pueda nacer prematuramente también. Entonces, son consecuencias realmente para pensar. Esa maternidad, pues temprana, también tiene consecuencias al nacer en ese bebé. ¿Por qué? Porque realmente con ese bajo peso al nacer que pueda tener un bebé de una mujer que tiene un bebé a temprana edad, indica que este bebé con bajo peso tiene más riesgo de tener enfermedades, de adquirir muchas enfermedades en los primeros años de vida. Hablamos que la mayor parte de muertes infantiles se dan entre el 1 al 5 año de vida. Ya, hemos visto, nosotros, yo creo que la gran mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida compramos uno de aquellos pollitos, ¿verdad? Que hasta los pintan de color. ¿Qué pasa? De esos pollitos que hemos comprado chiquititos, ¿cuántos han sobrevivido? ¿Cuántos han logrado crecer y ser bastante grandes y que nos los podamos comer posteriormente? Pocos. Realmente a temprana edad la mayor parte de ellos muere. Eso ocurre también con nuestros bebés cuando nacen de mujeres que son adolescentes. Eso es lo que termina pasando. Entonces, ese bajo peso al nacer, cuando tienen estos bebés de mujeres con muchas condiciones, sobre todo en ser adolescentes, predispone a esos bebés a tener demasiadas enfermedades. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen las jovencitas para poder llegar a presentar embarazos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestra comunidad? ¿Qué es lo que las lleva como factor de riesgo para que nosotros veamos y determinemos lo que ocurre con cada una de ellas? Veamos, el factor de riesgo cultural. Vean en nuestras comunidades, existen comunidades que plantean
el hecho de que las jovencitas a los 15 años deben casarse. Hay algunas comunidades que piensan que jovencitas de 18 años ya están muy viejas para casarse y eso no es así. Entonces, este planteamiento de matrimonios a temprana edad pone un factor de riesgo para un embarazo en un adolescente. ¿Qué otra cosa? Hoy por hoy nos enfrentamos en una sociedad con un alcoholismo y con una drogadicción que sabemos que a la vuelta de nuestra casa tienen el acceso y están vendiéndolo, aún sabiendo que es de manera ilegal, ¿verdad? Esa manera ilegal de vender y esa falta, ya de esa falta de entendimiento de que estas situaciones son terribles para la vida de los demás, hace, miren, el alcoholismo y la drogadicción influyen realmente y de una manera directa a que se tengan prácticas sexuales o comportamientos sexuales de riesgo. ¿Por qué? Porque bajo la influencia del alcohol o de las drogas se pierde el conocimiento, se pierde el control de nuestros pensamientos y por lo tanto se tiende a actuar de manera riesgosa. De esto hace que muchas veces puedan llegar a tener relaciones sexuales sin protección, de tal manera que no solo el riesgo de un embarazo en adolescentes, sino también tenemos el riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual. Hoy por hoy hablamos de más del 70% de la población de jóvenes adquieren virus del papiloma humano derivado de conductas sexuales de riesgo. Y miren, ¿derivado de qué? Del uso inadecuado de alcohol y drogas, cosas que no deberían de ser. Sabemos muy bien y claramente las campañas sobre este uso de alcohol y drogas que no debería de darse porque son sustancias ilícitas, sustancias que al final generan problemas serios en la salud y que los llevan a adquirir enfermedades que no están bien para la vida de cada uno. Entonces, este comportamiento se da bajo efectos del alcohol o de la drogadicción. ¿Qué otra cosa como factor de riesgo para que nosotros veamos y que vamos uniendo y ustedes no me dejarán mentir? Cuando ustedes ven estos factores de riesgo, vayan recordándose de alguien que conozcan que tuvo un embarazo a temprana edad, que esté comprendida entre los 10 y los 19 años. Ya el nivel de educación. Mientras menor sea el grado académico, es decir, mientras menor grado lleve de estudio, ya la persona tiene más prácticas sexuales de riesgo. ¿Por qué? Porque es fácilmente condicionada a tener una vida sexual, ya, o a tener actividad sexual de manera riesgosa, es decir, comprometiendo que ella pueda quedar embarazada. Entonces, esto es muy importante de ir marcando. Vean estos factores de riesgo. Solo hemos marcado aquí 3 factores, pero miren, factores importantísimos que con ellos yo ya les estoy diciendo cuál es la base de todas las jovencitas que hemos visto nosotros con embarazos a temprana edad. Miren, el abuso infantil. Ya el abuso infantil, cuando nosotros vemos jovencitas entre 10 y los 14 años con un embarazo, generalmente sabemos perfectamente que la mayoría de ellas se ha dado por un abuso. Familias desintegradas. ¿Por qué? Porque los hijos tienden a pensar que los padres no tienen cariño por ellos cuando no es así. Yo siempre he pensado y he dicho que el problema de papá y mamá es de papá y mamá, pero el cariño y el amor que tienen papá y mamá para sus hijos siempre va a ser el mismo, aún estén separados. Sin embargo, el concepto de familia desintegrada termina siendo tan erróneo que los niños tienden a pensar que sus padres no los quieren y que por eso se desintegró la familia. Concepto erróneo, pero muy importante porque esa falta de integración, esa falta de ese carácter especial que da la unidad de la familia en un hogar, hace que los niños sean más que estén más predispuestos a buscar ese otro cariño en otro lugar y por lo tanto ese es un factor de riesgo. Nuevamente vamos al nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? Porque cuando hay más pobreza, ¿qué ocurre? Muchas veces se da la comercialización, ya vean esto, qué horrible, pero es cierto, comercialización del sexo. ¿Por qué? Porque se trata de vender esto
como algo que va a contribuir a dar económicamente a dar un ingreso a la familia. ¿Ya? ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando en algún momento de prostitución. ¿Ya? Y lastimosamente no hubo una protección dentro de ese proceso de promiscuidad, de prostitución. ¿Y qué ocurrió? La jovencita se embarazó porque no tuvo la protección correcta. ¿Qué estaba haciendo? Estaba tratando de conseguir dinero, un ingreso de manera fácil y sencilla, y esto la predispuso a tener un embarazo a temprana edad. Entonces, como vamos viendo, tantas son los factores que nos conllevan a todas estas situaciones, situaciones terribles, terribles que terminan en desastre para la familia, para mamá, para papá, para los hermanos, para todos, incluso para la misma jovencita y para el bebé que viene en camino. Violencia contra la mujer. Muchas veces este es otro de los factores. La violencia contra la mujer puede también ser otro factor predisponente para que podamos encontrar también jovencitas embarazadas a temprana edad. Entonces son tantos y tantos los factores que de verdad, si nosotros los estudiásemos uno a uno, encontraríamos las razones por qué tenemos cantidades enormes de jovencitas embarazadas tempranamente. ¿Cómo prevenir esto? Así como vimos esos factores de riesgo que tenemos para poder identificar dentro de ellos a las jóvenes que han embarazado por diversas causas, también tenemos el proceso de prevención. Y en el proceso de prevención, recordemos que parte importante somos los adultos, el sector salud, el sector educación tiene un rol tan importante en la vida de los adolescentes. Y voy a decir por qué. Porque en las casas de educación, en las casas de estudio, todo lo que es Ministerio de Salud debe tener una coordinación específica para adoptar lo que es educación sexual desde sexto primaria hasta sus jovencitos que están identificados. Y óiganme, que cuando hablo de educación sexual, no hablo de enseñarles a usar métodos de planificación familiar. Eso es un contexto totalmente diferente. Hablamos de que el proceso de educación sexual se refiere a poder hablar de esto, causas de lo que ocurre de los embarazos en adolescentes como consecuencia de una práctica sexual inapropiada y que todo debe ser en su tiempo. Esa es una de las cosas. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la mayor parte de profesionales de educación y de salud deberíamos de ser los principales contribuyentes a reducir el número de embarazos en adolescentes, dando un completo proceso de educación sexual. Ahora vean esta otra parte, porque esto que está escrito acá es muy claro porque así lo define la organización. El acceso a los métodos anticonceptivos, así como a los servicios de planificación familiar. ¿Por qué? Porque esto se describe de tal forma. ¿Por qué? Porque en los adolescentes que ya han tenido una vida sexual, ya no podemos decir, ya no les podemos expresar de otra forma, más que tenemos que empezar a hablarles sobre el uso de los métodos anticonceptivos. Muchas veces voy a decir que nuestras palabras es como echarlas en un balde que tiene un gran hoyo y que pasan de largo. Y muchas veces tenemos que hablar ya sobre métodos de planificación, sobre todo en aquellas parejas o en aquellas jovencitas que ya tienen un bebé y que son bastante jóvenes. ¿Por qué? Porque debemos de promover con ellas que por lo menos un segundo bebé sea tenido en un periodo intergenésico, es decir, en un periodo entre un bebé y otro. A eso se refiere el intergenésico. Tenemos que tener por lo menos 3 años, ¿ya? Por lo menos 3 años de esperar para poder tener un segundo bebé. Entonces ahí es donde entra este proceso de hablar sobre el acceso a los métodos de planificación familiar o los métodos anticonceptivos para evitar que lleguen a tener un embarazo tan rápidamente. Pero la educación sexual primariamente debe de ser un proceso en el cual todos tenemos que abordar. Ahora bien, como bien lo dije, en el área pública hablamos de que salud y educación deben ir de la mano, pero quiero comprometer a la familia. ¿Por qué? Nuevamente regreso a repetir Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa? Que nosotros en casa tenemos la batuta a tomar
para también explicar a nuestros hijos sobre este proceso y hablar sobre el embarazo en adolescentes y la prevención del mismo, sabiendo que esto ha ido en aumento en los últimos años. Así es que familias, por favor, es parte de nuestro trabajo hacer esto. Ya, ahora, quiero mostrarles esta estadística. ¿Cómo estamos en el mundo con los nacimientos en adolescentes? ¿Qué tanto ha habido? Y miren, hablamos del mundo entero, no estoy hablando de un solo lugar. Entonces, hablamos, miren, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, durante el periodo, estamos hablando de 5 años, 2015-2020, se han registrado 62.366.000 nacimientos de bebés en mujeres que están comprendidas entre los 15 y los 19 años. Esto representa un 9% del total de nacimientos a nivel mundial. Importante, ¿sí? Muy importante. El 9% de todos los bebés que nacen en el mundo, el 9% son de jovencitas que están entre los 15 y los 19 años. Y miren, 9 de cada 10 de estos nacimientos, miren en qué regiones ocurre. El 49% está en Asia, el 35%, perdón, en África, el 35% en Asia y América Latina y el Caribe el 14%. Así es que todos tenemos parte de esta componenda de los embarazos. Y miren cuánto dije, no dije 60,000, dijimos 62 millones de nacimientos. Imagínense cuánto proporcionalmente crecemos, a qué razón de crecimiento tenemos en nuestros países por cada año. ¿Cuántos bebés nacen en nuestros países cada año? ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Al final eso, ese nacimiento de estos bebés por cada año que nacen en nuestro país crea una inestabilidad y una pirámide invertida, porque cada vez tenemos ¿por qué una pirámide invertida? Porque cada vez tenemos en la base de la pirámide, en lo más de la pirámide, un montonón de niños y hacia arriba, que es la punta de la pirámide, vamos a tener menos adultos y menos ancianos. ¿Por qué? Porque realmente las oportunidades de esos niños se van reduciendo a medida que empiezan a crecer y antes de llegar a la edad de grandes, de adultos y de ancianos de tercera edad, podría decir, van a morir por diversas causas. Y un país que incrementa muy grandemente su tasa de nacimientos año con año es un país que empobrece cada vez más, porque se reducen sus oportunidades de empleo, se reduce su proceso económico que vaya en crecimiento, se empieza a reducir, por lo tanto, eso condiciona a tener más enfermedad, a tener menos salud y a tener más problemas de violencia, ¿ya? Y problemas más serios dentro de la sociedad. Así es de que vemos como, no, que tenga un su bebé, no lo vemos como un problema de nosotros, sino lo vemos, es problema de ella. No, es un problema de todos. Es un problema para todos, porque realmente tiene una implicación en todo el mundo. ¿Y cómo estamos nosotros en nuestro país? Miren, el embarazo en adolescentes en nuestro país se disparó, ¿ya? Registramos 11 embarazos diarios, miren ustedes, diarios, entre niñas de 10 a 14 años. Esto no es de hace un montón de días, esto es un encabezado de un periódico de nuestro país de hace, si mucho, tendremos una semana, 2 semanas de haberlo publicado. Vean esto, 11 embarazos diarios entre niñas de 10 a 14 años y una decena, hablamos de más de 10, cada hora. ¿Ya? Más de 10 partos, miren, de niñas entre adolescentes de 15 a 19 años. ¿Qué les parece? Diario se registran 11 embarazos. Hagan sus cuentas, hagan sus cuentas. 11 embarazos diarios en 365 días, ¿cuántos embarazos hay? Entre niñas de 10 a 14 años. Y miren, entre las de 15 a 19 años, solo vean, nacen 10, una decena, decenas son 10, 10 cada hora. Alguien que por ahí, yo quisiera oír la participación de alguien que divida esos 10 niños que nacen en 60 minutos para ver a cada cuántos minutos nace un bebé.
La hora tiene 60 minutos y nacen 10 en una hora. Nacen 10 niños en una hora. Realmente asusta. Cada cuántos minutos hay nacimientos de bebés, de mujeres que están entre 15 a 19 años. ¿Ya? Es, ¿qué manda? ¿Qué manda? No, no, como que estaba un micrófono abierto, digo yo. Sí. Ah, muy bien, yo pensé que alguien estaba mencionando, pero es algo, realmente uno se queda asombrado de ver el patrón de nacimientos que nosotros tenemos en nuestro país. Es sumamente alto, ¿ya? 11 niños nacen diariamente de niñas, 11 niños de niñas, porque no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de niños. Miren, de niñas de 10 a 14 años. ¿Ya? Realmente es difícil esto. Esto es para pensar, para analizar, para sentarnos y preocuparnos para poder saber lo que está ocurriendo realmente en nuestro país. Es preocupante, ¿ya? Y saben, lo más triste es que muchas veces esas niñas de 10 a 14 años, esos bebés que han nacido son productos de violación. Qué tristeza. ¿Y saben qué es lo más serio? Que generalmente el abusador siempre es alguien cercano, un hermano, el papá, el tío, el abuelo, siempre son personas cercanas, siempre son personas cercanas. Qué tristeza, una sociedad tan comprometida y un compromiso, ¿ya? Que debería de ser como familia el cuidar de nuestras hijas, el cuidar de nuestros hijos, porque el compromiso no solo es con las niñas, también es con los niños, porque parte de esto es el saber educar a nuestros hijos para que respeten a nuestras hijas, para que respeten a todas las mujeres y que este tipo de situaciones no se den. Pero es triste porque realmente son tasas muy altas las que estamos viviendo y las que nosotros vemos de nuestras mujeres y nuestras niñas. Y miren, el número de menores con hijos o embarazadas alcanza la escalofriante cifra de 965.631. En un país, nuestro país, miren ustedes, tenemos 16.5 millones de habitantes. De esos habitantes, 965.631 son mujeres que han quedado embarazadas, son bebés de mujeres de estas edades. Estamos hablando prácticamente de 1 millón de habitantes, 965.631. Estamos hablando prácticamente del millón de habitantes, ya de esta pirámide. Y luego un porcentaje más alto de millones lo hacen los niños que están entre 1 y 5 años, y luego los que están entre 5 y 14 años. Y cuando empezamos a ver, esa es la pirámide invertida que nosotros manejamos en nuestro país, cuando lo ideal debería ser nuestra pirámide de manera normal, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros manejamos esa pirámide invertida, siendo lo primero la mayor cantidad de niños pequeños. Ya, es bastante duro, pero es algo tan real. Ahora, cuando nosotros hablamos de embarazos, como decía, menores de jovencitas de 14 años, estamos hablando de un delito. En nuestro país, en Guatemala, la ley contempla como violación las relaciones sexuales que se den en adolescentes o en jovencitas menores de 14 años. Ojo y cuidado. Todo aquel que tenga más de 15, 17, 18 años y que pretenda tener relaciones con una jovencita menor de 14 años, sabe que por ser un delito puede ir preso. Puede ir preso, porque el Estado de Guatemala condena esta situación y la toma como una violación. Menores de 14 años que tengan relaciones sexuales con alguien que sea mayor es condenado como una violación. Y si está embarazada, todavía peor. ¿Ya? Y esto es muy importante. En la actividad privada, es decir, los médicos que trabajamos en el área privada, tenemos la obligación de que si a nosotros llega a clínica una jovencita embarazada menor de 14 años, es nuestra obligación llamar al Ministerio Público para hacer la denuncia. Y no podemos atenderle. Tiene que ser derivada a un servicio público de salud, donde debe ser dilucidado su caso para poder llevar el control de esta jovencita y la resolución de su embarazo cuando ya toque el momento del nacimiento de su bebé. Entonces,
vean ustedes la implicación. Yo he visto padres muy preocupados porque adolescentes han tenido relaciones con niñas menores de 14 años y han quedado embarazadas. Y después, miren qué necesidad hay de que los padres les ha tocado que estar dando miles de vueltas porque van presos los hijos. ¿Ya? Y hoy por hoy sabemos ese sistema tan terrible que tenemos en las prisiones que implica hasta gastos para la familia por todas las manipulaciones que se hacen dentro de las prisiones. Entonces, esto conlleva un riesgo tan alto, por eso es necesario hablar de esto, por eso es necesario que nuestros jóvenes entiendan que hay que prevenir, que tenemos que educar para prevenir, para poder evitar este tipo de problemas, para evitar que se den estos embarazos en adolescentes y que caigamos en este proceso en el cual se esté violentando la ley y se esté tomando como un proceso de violación en jovencitas menores de 14 años. Y miren que aún sea con consentimiento, porque a veces hemos tenido jovencitas de 13 años, 12 años, que han tenido relaciones con consentimiento con alguien, o sea, que están de acuerdo en haber tenido la relación, pero eso no podemos nosotros decir, pero como fue consensuado, no hay pena. No, porque la ley establece que las menores de 14 años no tienen todavía la capacidad para poder decir que ellas sabían que eso era una relación sexual y las consecuencias que tenían. Entonces, al final, la persona que tuvo relaciones con alguien de esa edad puede ir preso. Entonces es muy importante que ustedes oigan bien esta parte. Yo sé que hay jóvenes escuchando. Por favor, escuchen bien esto porque esto es para prevenir. Esto es para que en un futuro no caigan en esta situación. Entonces, vean esto. La forma en que ve el Estado es, una niña no está en la capacidad de crear a otra niña o a otro niño. A lo que se suma, miren, la mayoría de los embarazos entre las edades de 10 a 14 años. ¿Cómo podemos nosotros como adultos ver a una niña de 10 años cuidando a un bebé? Yo no sé cuántos de los adultos que están en la plática eh, tienen hijos de esa edad, pero yo por lo menos tengo un hijo de 12 años y realmente veo que necesita cada rato de uno. Y a veces no me dejarán mentir muchos de ustedes, ni los zapatos se saben amarrar y tiene que andar uno detrás de ellos o tal, y tiene que andar uno hasta buscándoles ropa todavía. Entonces, son cosas que uno dice como una niña de esas edades puede estar embarazada y tener un bebé si todavía están tan inmaduros que no saben ni lo que ellos quieren para ellos mismos. Entonces, no debería de existir ese proceso. Por lo tanto, es que se toma como violación todas las niñas que estaban comprendidas dentro de esa edad y que tengan relaciones sexuales o que estén embarazadas. Entonces, por favor, las niñas no tienen esa capacidad biológica de poder tener un embarazo de manera normal como lo haría una mujer arriba de los 20 años. ¿Por qué? Porque realmente, biológicamente, su cuerpo, es decir, su estructura física, no está bien, ni su estructura emocional, su estructura psicológica. Todavía no tiene esa capacidad de poder adquirir una madurez que le permita saber el proceso que conlleva un embarazo y la responsabilidad de criar a un bebé. Entonces, esto es muy duro, esto es muy duro y es un trabajo muy grande que cada uno de nosotros tiene que hacer, que cada uno de nosotros tiene que ir traspolando la información, ir educando a los jóvenes y miren, no se quedaría tan fuera la iglesia también tiene parte de esto, porque es parte de nosotros instruir, instruir e instruir e instruir a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Y miren, ahora vean esta otra parte. En el caso de las mujeres que fueron madres adolescentes, solo el 2% alcanza el título universitario, frente a un 9% de las que fueron madres en su edad adulta. Y aquí se hablaba en esto que a una edad muy temprana, realmente era lo que les hablaba al principio, las patojas están en básico diversificado y muchas veces ni tan siquiera terminan el nivel de básico, ni terminan el diversificado. Y miren, el 2% alcanza la universidad. Y solo el 9% de mujeres que ya estaban arriba de 20 años y se embarazaron, alcanzaron un nivel de título universitario. ¿Qué quiere decir? Lo que implica este riesgo, lo que implica es
que dejan de estudiar. Y no solo las mujeres, sino también los jóvenes, ya, porque adquirieron una responsabilidad por la cual tienen que trabajar, ya, y qué difícil ya es para ellos mantener un hogar, mantener una familia. Entonces, por favor, creo que vale la pena que eduquemos para prevenir estas situaciones. ¿Cómo puedo evitar el embarazo a temprana edad? Ahora voy a poner estas últimas diapositivas. Yo casi concluyo mi charla porque el punto es que debemos educar para prevenir, que debemos enseñar a nuestros adolescentes que a temprana edad las relaciones sexuales no es lo adecuado, porque van a llevar como finalidad un embarazo que sea un embarazo en condiciones de riesgo y al final que podamos adquirir enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el punto para mí es el siguiente: las adolescentes pueden decidir no tener relaciones sexuales a temprana edad. Y quiero ponerles dos cosas muy básicas para mí y muy importantes. La primera es 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y quiero dejarles Hebreos 13:14. Honroso es entonces el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. ¿Qué quiero decir esto? El decidir, este punto, decidir en las jovencitas de no tener relaciones sexuales a temprana edad, conlleva un contexto mucho más amplio, no solo pueden verlo como un proceso. Ahorita con estas citas bíblicas lo pueden ver como algo religioso, pero no, realmente el consejo que da Pablo a Timoteo es: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué quiere decir? Por favor, que ninguno vea que tu actuar es malo, ¿ya? Que ninguno vea que te mueves de una manera incorrecta en la vida, en tu caminar, sino que al contrario, dales un ejemplo bueno de las cosas buenas que Dios siembra en la vida de cada uno. Sé una buena persona cuando hables, no digas groserías, compórtate, ama a tu prójimo, ¿ya? Da a conocer esa fe, ese conocimiento de que existe un ser supremo que nos da los mandamientos que son como leyes y reglas que si realmente las siguiéramos no teníamos problema, no tendríamos ningún problema en nuestras sociedades. El problema es que no lo cumplimos, ese es el problema. ¿Ya? Y luego en Hebreos, miren lo que dice en Hebreos, es algo también muy real. ¿Ya? Honroso es el matrimonio. Y aunque cuando hablaban aquí en Hebreos, se estaba refiriendo también a aquellas personas que han decidido seguir, dice, el sacerdocio de Dios, seguir la misión de Dios y que no se casen, pero si se casan también es honrar ese matrimonio, ¿ya? Y el hecho sin mancilla, ¿a qué se refiere esto? Al que no se tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, que no se tengan relaciones sexuales antes de este tiempo. ¿Por qué? Porque eso no es agradable a Dios. Y luego, miren, termina este texto: porque a los fornicarios, es decir, los que tienen relaciones antes del matrimonio, y a los adúlteros, los que tienen su esposa, pero tienen relaciones fuera del matrimonio con otra mujer, juzgará a Dios. O sea, ni tan siquiera nos corresponde a nosotros. Esa parte le toca a Dios. Pero es importante recordar y recalcar esto. El decidir, el retrasar las relaciones sexuales nos va a ahorrar un montón de problemas, ¿ya? Nos va a tener como una medida muy importante para evitar llegar a procesos terribles, a consecuencias que ya no tengan solución. Pero si a pesar de ese consejo, miren, a pesar de ese consejo tan claro y que tenemos aquí, ¿ya? Y a pesar de que ya demostramos las razones por las que no se deberían de tener relaciones sexuales a temprana edad, y demostrado por qué, porque en las diapositivas anteriores mostramos las consecuencias, mostramos los factores de riesgo que pueden tener a la hora de tener relaciones sexuales para adquirir cualquiera de estas cosas. Entonces, no solo lo dice la Biblia, sino demostrado científicamente de que no nos lleva a nada bueno. Pues, pero si no hacemos caso, porque siempre va a pasar esto, que muchas veces somos llevados por mal, si no pasa esto, pues realmente deberíamos de ser tan honestos de hablar directamente con nuestros padres o con un adulto que tengamos confianza y poder preguntar sobre la obtención de métodos anticonceptivos o dirigirnos a un servicio de salud donde puedan proveernos esto para evitar
tener procesos de esta naturaleza, para poder evitar lo que es un embarazo en adolescentes. Así es de que yo espero que en el corazoncito de ustedes haya quedado algo y en la mente, que lo escriban, pero de verdad que lo escriban en su corazón y en su mente, porque de balde lo escribimos en un papel porque a los pocos días lo olvidamos. Es mejor si lo escribimos en nuestra mente y en nuestro corazón para recordar que hay cosas que llevan consecuencias desastrosas para nuestra vida, y no solo para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para el mundo entero. Así es de que yo espero que Dios los bendiga y que por favor cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad que nos corresponde como parte de este mundo, como seres humanos que habitamos un mundo y que cada día queremos amarnos, pero como prójimos, respetarnos como prójimos y ser parte de un sistema en el que todos vigilemos para que lleguemos a alcanzar nuestras metas y nuestros sueños y que no las bloqueemos por un embarazo a temprana edad. Que Dios los bendiga y feliz noche, y doy la palabra al pastor. Muy bien, gracias, doctora Nancy, esta noche por la exposición, por esta charla, por esta conferencia. Creo que es de mucho beneficio para todos los que estamos escuchando y además, creo yo, los que van a estar escuchando después de este momento, porque para aquellos que tal vez estaban esperando en Facebook, quiero contarles, va, para que vean y cuenten que en Facebook no estaba en vivo. Ahora tomé una decisión de pasarlo en diferido. Ya en una media hora estará ya en Facebook con un enlace a YouTube para que lo puedan ahí, quisieran verlo detenidamente, tomar datos, qué sé yo, para aquellos que se están especializando en el estudio. Creo que es muy importante, muchas cositas, y además podemos agregar algunas cosas más ahí para que igual puedan ustedes tomarla en cuenta. Doctora Nancy, ¿será que usted nos podría quitar ahí su presentación, perdone? Y entonces vamos a tomar en cuenta, doctora Nancy, ahora es donde entran en juego todos los participantes, y yo creo que no podemos quizá darle el tiempo a todos, pero si alguien quiere abrir su micrófono porque quiere hacer alguna pregunta. A mí me interesó una pregunta muy, muy buena acá. Antes de dar el tiempo, yo solo quiero, miren, resaltar esta que creo que es muy, muy interesante. Con eso no quiero decir que no sean interesantes todas aquellas que estoy viendo en el chat, ¿verdad? Hay algunos comentarios, algunas preguntitas, algunos aportes muy buenos, pero quiero decirles, en medio de todo lo que se ha hablado, quizá fíjense que dentro de los pasajes que doctora Nancy, usted nos ha regalado muy buenos, esos dos pasajes interesantes y muy buenos como para la misma respuesta de los que han preguntado. Y oigan bien acá por qué digo esto. Fíjense que alguien ahí está, vamos a ver si yo creo que ya se me corrió ahí. Mejor voy a tratar de poner ya el que puso este mensaje o hizo esta pregunta. ¿Qué hacer? Oiga, doctora Nancy, igual los pastores acá, ¿verdad? Que están conmigo, qué bueno es que ustedes también, si gustan, pueden aportar. Como pastores, ¿qué consejo le daríamos a nuestra gente en la iglesia? ¿Sí? O a nuestra familia, creo que es muy importante. Siempre y cuando aquel que vaya también a aportar algo que no vaya a pasar más de 1 minuto, 2 minutos, por favor, por cuestiones de tiempo. Aportar algo corto o hacer alguna pregunta. Quiero decirle entonces que alguien preguntaba, ¿qué hacer cuando los padres deciden el aborto en su hija? Oigan esa pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué hacer cuando los padres deciden el aborto en su hija? Muy interesante pregunta, doctora Nancy. Y aprovechando acá en lo que, si usted pudiera contestarnos, doctora Nancy, yo quiero decirles algo a todos ustedes los que están en esta sala. Desde ya yo les invito, vamos a tener, precisamente desde hoy estamos arrancando un seminario que va a ser de 8 días, pero 8 días que va a ser lunes, jueves y sábado. Van a haber muchas cosas que pueden ser muy importantes para cada uno de ustedes en lo personal, en lo familiar, en el liderazgo, en los sueños, en lo que hay, ¿verdad? En cada uno, porque tenemos sueños. Entonces, pero si nos tomamos del conocimiento, yo creo que vamos a llegar lejos, ¿sí? Así es de que quiero decirles de que va
van a ver algunos temas, por ejemplo, les quiero decir así rápido por la pregunta que está haciendo el joven acá. ¿Qué hacer cuando los padres deciden el aborto en su hija? Fíjense que dentro de los temas que vamos a tener, van a haber temas donde un abogado, ¿sí? Él va a tener un par de temas muy buenos en cuanto a esto de la familia, en cómo fortalecer a la familia, cómo fortalecer a los hijos, en cuanto a conocimiento, porque a veces por falta de conocimiento es que perecemos, dice las Sagradas Escrituras, y eso es muy cierto. Entonces, hay muchas cosas que desconocemos. Qué bueno por aquellos que están en el estudio, pero igual no todo se recibe en el estudio. Son a veces muy pocas cosas. Si seguimos avanzando en el estudio es que vamos aprendiendo. Llegar a la universidad aún todavía se queda corto después de salir de la universidad. Entonces la vida misma igual nos enseña muchas cosas. Quiero decirles de que estos temas van a estar muy buenos. Van a encontrar ustedes quizá las respuestas en cuanto a qué derechos, por ejemplo, en lo que es la parte legal. Por eso el abogado, ¿verdad? Que va a estar hablando de cosas legales, va a estar interesante. Yo los invito desde ya, les vamos a estar enviando el enlace si a ustedes les interesa, porque es bueno conocer en cuanto a lo legal. Por ejemplo, esta pregunta, ¿qué decisión tomar? Es que si es menor de edad, muy bien. ¿A dónde es que llega lo legal acá? El derecho que tiene el individuo, el derecho que tienen los padres, las obligaciones que tienen los padres, las obligaciones que tiene el individuo, o sea, la edad que tengan. Entonces, esos temas van a estar muy buenos y créanme que me he preocupado en llevar ese fortalecimiento. De hecho, el tema central es fortalecimiento a las familias y al liderazgo. Eso incluye padres, ¿verdad? Y gente que tiene quizá liderazgos en cualquier lugar donde quiera que pueda estar. Así es de que, doctora Nancy, ¿verdad? Ya dejando yo esta información desde ya invitados. Y una cosa antes de que se me olvide, porque se me puede ir antes. Perdone, hermana, perdone, doctora Nancy. Diga. Solamente quisiera recordarles, fíjense que también en este seminario vamos a estar haciendo una breve motivación para los que están solo en Zoom, los que están en Facebook, no, sino solamente a los que entren a la plataforma. Vamos a estarles motivándolos con un diploma por su participación desde ya. Por eso es que necesito el nombre de cada uno. Hoy, esta noche, hemos tenido acá 40 participantes, habían 42 hace un momento, a eso llegamos. Entonces, quiero decirles que me dejen su nombre, un nombre y un apellido suficiente. Entonces, para que en los próximos días vamos a estarles ahí, ¿verdad? Enviando vía WhatsApp o Messenger, vamos a ver cómo lo hacemos ahí para podérselos enviar, ¿verdad? Y por eso necesito esos datos. Y gracias igual por sus comentarios. Y ahí vamos a entrar ahorita de lleno, entonces, para aprovechar el tiempo, por favor, a esas preguntas. Pero primero contestemos a esta. Si me hace el favor, doctora Nancy, le voy a agradecer. Muy bien. Sí, muchas gracias. Realmente, cuando nosotros hablamos de, aunque los papás decidan que ella debe tener un aborto, el aborto en nuestro país es ilegal, por lo tanto, eso no se puede hacer, ¿ya? Entonces, es algo muy importante que todos deben de conocer y deben de saber. Se comete el error tan grande de que todos piensan que es algo que se puede dar y no es así, no es así. El aborto en nuestro país no está como un proceso que puede darse, no se puede dar, es ilegal, por lo tanto, todo aquel que intenta un aborto podría ir preso. Así es que eso no se puede dar. Muy bien, yo creo que como decía el jovenazo ahí que preguntaba, que es un muchachón, ¿verdad? Un joven por ahí estaba diciendo qué hacer. Yo creo que tal vez la situación es qué hacer. Por eso decía que quizá hay situaciones que en lo legal solamente un abogado quizá nos podría dar esta respuesta, pero ya la doctora está diciendo que sí es ilegal. Entonces esto ya es parte en cuanto a lo legal, pero ¿qué hacer? Entonces, ¿a qué acudir? Ese es el asunto, ¿a qué acudir cuando está sucediendo esto? Porque cuando se es menor, el papá dice, te voy a encerrar o ya no vas a salir a la calle o qué sé, ¿verdad? Cuántas cosas, cuántas decisiones, cuántas palabras se podrían cruzar y esto es una realidad. ¿Qué hacer? Y ustedes saben que cuando un padre dice momento, es momento, ¿verdad? Y cuando el carácter también es de alguna forma muy fuerte, yo creo que sí son problemas, ¿verdad? Ya en las patojas que son adolescentes, que todavía no tienen esa mayor edad, ¿verdad? Entonces yo creo que son problemas, yo creo que esa pregunta hacia ahí creo que es que va, ¿qué hacer, ¿verdad? Yo creo que podría decirles, aparte de entender que primero es ilegal,
no en nuestro país, esto no está autorizado, quizá en otros países sí, aquí han estado con esa idea, ¿verdad? Nosotros como pastores sí conocemos en cuanto a estas situaciones y la verdad es de que aquí todavía esto es ilegal y vamos a creer que va a ser ilegal y que nunca va a entrar esas decisiones o leyes en cuanto al aborto. La vida hay que valorarla, jóvenes, y por eso la decisión, todo lo que la doctora acá nos ha compartido es interesante. Y yo apunté algo aquí en cuanto a esto, la decisión. Yo quiero decirles que la decisión, como pastor les voy a decir, la decisión está en el corazón, está en la mente de cada uno, ¿sí? Ahí está eso que hay que tomar en cuenta, decisión de no cometer el error, porque cuando se comete el error, pues ya hay consecuencias, ¿sí? Si es que quedó embarazada. Si solamente pues hubo una relación, creo que todavía hay momento de decir, no más, ¿qué estoy haciendo? Y que bueno, ahí quedó. Pero mientras tanto, cuidado, cuidado, porque igual los pasajes que dio ahí, el pasaje que dio de Hebreos, muy claro está. Así es de que no sé si alguien quiere así en lo claro a abrir su micrófono y hacer alguna pregunta en lo que yo reviso en el chat. Tengo varias preguntas, aportes ahí, pero mientras tanto, ¿alguien quiere abrir su micrófono? Ábralo con toda confianza para aportar o preguntar. Así todos aprendemos ahí. Buenas noches a cada uno de ustedes. Y yo tal vez respondiendo a la pregunta del joven también para fortalecerla, porque a veces hay padres de familia que se ven implícitos a obligar al niño que llega al aborto, a la niña, a la señorita. Pero ¿qué se puede hacer? Más que todo, realizar una denuncia a la PGN, la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público, que es muy importante, ya que ellos velan el derecho y la protección de la niñez. Entonces sí es muy importante también tomar en cuenta eso, porque como así lo decía la doctora, está prohibido y es ilegal. Entonces a veces hay padres que tal vez van con comadronas que no están autorizadas, entonces también eso es lo que hacen. Entonces eso es algo ilegal que a veces no se dan cuenta, las niñas desconocen de eso y ellas no quieren hacer ese procedimiento, pero sí es necesario acudir ya sea a la PGN o al Ministerio Público. Gracias, licenciada. Cierto, se me había olvidado que Ani, acá ella también está en esa carrera de abogacía, creo que también tiene ese conocimiento. Gracias por regalarnos ya esos datos. Sí, así es de que ya escucharon qué es lo que hay que hacer aún. Yo creo que es una cosa muy importante porque cuando se es pequeño, o sea, cuando se es adolescente, no va a ser fácil, creo yo, realizar porque es cierto, tenemos ese derecho, pero no va a ser fácil. Entonces yo pienso que habría que buscarse un apoyo para poder entonces ir a hacer esa denuncia que decía acá la licenciada, ¿verdad, Ani? Así es de que gracias igual por ese aporte. ¿Alguien más que quiera abordar ahí, hacer comentario o pregunta, por favor? Con toda confianza. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto de saludarlos. Yo con una pregunta, yo tengo un primo que tiene 18 años y pues él conoció a una chica que tiene 14 años. Y entonces esta chica, según lo que él dijo, que esta chica de 14 años lo sedujo a él. Y ahí después tuvieron relaciones sexuales y la chica quedó embarazada. Y de allí nadie supo nada y de allí hasta que el bebé nació. Entonces fueron los papás a llamar a mi primo y después lo acusaron de haber violado a su hija. Entonces, si la hija no dijo nada, y entonces ahora están diciendo que lo pueden meter a la cárcel. Yo no sé si eso es un delito, pues, por decirlo así, porque según lo que dice mi primo, que ellos lo pensaron, ¿verdad? Pero eso es lo que están diciendo, que ahora le levantaron una denuncia diciéndole que lo van a meter a la cárcel por violación. Sí, pues, muy bien, excelente. Yo no sé si tú, Ani, podrías contestar un poco a esto. Yo ahí realmente, en pocas palabras, yo no conozco, no soy abogado en cuestiones de derecho, pero yo creo que la situación a veces es muy clara, ¿verdad? 18 años el varón, ¿verdad? El joven, 14 la patoja. Entonces, definitivamente ahí la patoja es la menor de edad y sea por lo que sea, ya
creo que la doctora Nancy estaba diciendo, ¿verdad? Cómo son las cosas y es una realidad. Yo creo que aquí las pruebas podrían ayudar, pero siempre las de perder las lleva el patojo por la edad que tiene, ¿sí? Y aún Sí, quizá fuera. muy cierto. Sí, habla ahí tú, Ana Yancy. Muy cierto lo que dice la señorita, pero es muy importante también tomar en cuenta que ahorita el derecho protege mucho a la niñez, o sea, a los niños y niñas menores de edad, pero si hay pruebas acertadas, porque pueden realizar una contrademanda de que sí fueron novios, hay fotos o hay evidencias, porque como siempre se piden también personas que los hayan visto, todavía se puede proceder en esa forma. Pero si no hay fotos o si hay mensajes insultativos, porque a veces uno por medio de WhatsApp, por eso es muy importante a la hora de que uno escriba por medio de WhatsApp, saberse expresar bien, porque este también puede ser un medio que puede también prestarse para eso, para bien o para mal. Entonces sí es muy importante que si hay evidencias, realizar una contrademanda, pero es muy importante ya a los padres, porque la niña no se puede demandar por ser menor de edad. Claro. Muy bien, yo creo que interesante, ¿verdad? Aquí nos estamos metiendo a quizá a unas, ¿cómo es eso, verdad? Que una cosa conlleva a otra. El asunto que estamos tratando del tema de aborto, embarazo en adolescentes, ¿verdad? Es nuestro tema y esto nos está conllevando al asunto de cuestiones legales, ¿verdad? De derechos o no derechos, pero por eso les invité desde ya, va a estar muy interesante esto. Y yo no sé si ha sido contestada un poco ahí bueno, igual pregunta y a la vez gracias por abordar y ¿cómo se llama? Agregar algo ahí sobre el tema ahí, Alicia, Chay, gracias por ello. Fíjense que hay algo más por acá. Creo que Sherlyn Gómez dice algo muy bueno acá. Dice, ¿qué podemos hacer con un adolescente que quiere abortar sin consultarlo? Oigan, aquí es otra cosa, ¿verdad? Es contrario. Ella está tomando decisión de abortar, ¿verdad? Dice de abortar sin consultarlo con sus padres o familia o familiares y está decidida a hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Yo pienso que ahí más que todo, ante todo aquí, primero es el consejo. Yo pienso que también ahí es donde entra la parte sacerdotal, ¿verdad? Para poderles aconsejar y llevarlos a la palabra. Hoy dos pasajes interesantes. El primero, fíjense que miren esta parte, a mí me interesó, el de Hebreos, muy, muy bueno, pero oigan este, dice ahí en primera de Timoteo, ¿verdad? 4:12, vean esta versión. Oiga, igual doctora Nancy, muy, muy bueno, en otra versión, lo que usted decía, pero miren aquí que dice, no dejes que te critiquen por ser joven, trata de ser el modelo. Esta parte es importante. Muy bien, está bueno que no te dejes que te critiquen, pero no es para pelear también, sino es como lo mismo del testimonio. Si tú testificas bien, yo creo que al final, aunque te critiquen, todo tiene que ir bien. Trata de ser, dice, el modelo, y ese es el gran consejo, es que hay que tratar de ser el modelo. Y ante todo cuando se es creyente, ¿sí? Cuando hay fe, cuando en la familia caminamos bajo las Sagradas Escrituras, bajo esos principios, creo yo que las cosas van a ser diferentes, ¿sí? Trata de ser entonces el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Esto de irreprochable es que ese es el testimonio que tendrían que tener las jóvenes, ¿verdad? Primeramente, fíjense que algo que yo veo acá, por esta pregunta que hacía acá, por la decisión que toma la señorita, quizá por no tener conocimiento, o quizá porque tal vez se encuentra, no sé, aturdida, quizás siente que no hay camino, cómo salir de ello, pero es que hay camino, ¿sí? Si ya está el embarazo, lo que queda es hablar con los padres y si no, pues buscar a un pastor, a alguien que te pueda guiar, ir a hablar con tus padres para que ellos igual entren en el acato, ¿verdad? Entender esto. Y yo creo que la vida no está perdida, ¿sí? Lo que quedará es la consecuencia de cuidar a ese bebé. Pero importante es tomar los ejemplos de la palabra. Por favor, yo les pido que aquí están los ejemplos. Vivamos una vida irreprochable y de hecho quizá criticarán siempre porque la gente va a criticar bueno o malo, pero lo importante es hacer las cosas bien. Ese será mi consejo. Yo no sé si alguien quiere ahí
agregar o hacer alguna pregunta más, por favor? Porque hay muchas acá, pero no se pueden ahí sí que tomar todas, pero si alguien quiere hacerlo, por favor, eh, no dejemos, no desaprovechemos el tiempo, por favor. Tomás González. Aquí fíjense que hay un comentario, este comentario, oigan, bueno, para mí, dice, el embarazo en la adolescencia están directamente relacionadas con el nivel de vida y la pobreza de los habitantes de un país. Son relaciones sexuales, sí, en el uso de métodos anticonceptivos o un uso erróneo o equivocado de los mismos. Yo creo que muy bien, casi todo esto es lo que habló la doctora ahí. No sé si hay alguna pregunta, porque me tendría que poner a leer ahí todo y los vamos a tomar en cuenta, sí, porque es lo que yo les solicité a cada uno. Alguien que se atreva ahí a hablar, por favor, o palabras, ¿verdad? No sé, agradecimiento por cómo vio usted el tema. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Pues prácticamente para mí, yo por lo menos siendo una adolescente, fue muy bueno al enterarse de eso y al enterarnos de qué impacto da un embarazo a temprana edad hacia la sociedad, porque nos estamos dando cuenta de que a más embarazos a temprana edad nos estamos hundiendo a nosotros mismos, como usted había dicho, que no solo depende de nosotros, también depende de todo el mundo, porque literal son 16 millones. Entonces, fue muy buena la charla, así nos ayudó a saber más acerca del tema. Y entonces, pues muchas gracias por eso y feliz noche. Gracias, Leslie. Ya escuchó, doctora Nancy. Creo que excelente entonces el tema. ¿Alguien más que quiera dar ahí un datito más? Igual también a los pastores, si ustedes quieren agregar algo, dar algún consejo muy personal como pastores, pues les voy a agradecer siempre y cuando, les decía, ¿verdad? No sea más de 2 minutos ahí el abordaje. Aló, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Primero que nada quiero agradecerles a su persona por la grandiosa explicación y pues hay puntos de vista que son muy buenos y pues dejan claro a que nosotros los jóvenes debemos de cuidarnos mutuamente, ¿va? Y pues en verdad que si muchos tan solo todos pensáramos igual, creo que se ahorraría un buen término de vidas perdidas. Y pues nuevamente gracias y pues que tengan una feliz noche cada uno de ustedes. Gracias, Alexander. Gracias por tu comentario. Va a ser muy importante también. ¿Alguien más? Bueno, para cada uno, pues agradeciendo principalmente por esta charla que nos ha hecho conocer aún más, va a quedar así, nosotros lo vamos a poner hablando a los demás jóvenes, instruyéndolos, que es responsabilidad nuestra como estudiantes. También quiero expresar un texto bíblico que lo encontramos en Proverbios, que dice, aplica tu corazón a la enseñanza, sabiduría. Entonces, nuevamente recalcar todo, es la que ha sido de mucha ayuda pues, para mí, y sé que también para los demás que están conectados en esta hora. Y bendiciones para cada uno. Gracias, Samuel. Gracias. ¿Alguien más? Aprovechen. Muy buenas noches. Sí, Cristina. Bueno, una opinión. Yo creo que este tema es muy interesante, ¿verdad? Porque hemos visto demasiados adolescentes de 13 años, de 10 años, han quedado embarazadas, pero yo creo que lo mejor es la educación, pero creo que hay que no escuchan los consejos de sus padres. Ellos deciden qué hacer con su propio cuerpo, ¿verdad? No le tienen confianza a los padres, entonces al momento de quedar embarazadas no saben qué hacer, a veces deciden abortar o a veces deciden regalarlo al bebé, pero
no piensan que es un ser humano, que él no pidió venir al mundo, ¿verdad? Entonces yo opino que sí es cierto sobre ese tema. Tal vez ayudar a demás adolescentes, hablarles sobre el tema, ¿verdad? De algo podrá ayudar. Y feliz noche. Gracias, Cristi. ¿Alguien más que quiera agregar algo, preguntar, comentarios? Buenas noches. Yo solo quería felicitar a la doctora Gracias. por el tema. La verdad sí estuvo muy interesante el tema porque como vemos, ¿verdad? Muchos adolescentes que pasan por eso y ante todo yo pienso que lo más importante es guardar nuestro corazón. Podríamos decir, ¿verdad? Puedo tener relaciones sexuales con tal persona, puedo cuidarme, puedo usar un método anticonceptivo, pero yo pienso que ante todo, si no guardamos nuestro corazón, sufrimos las consecuencias a la larga, por decirlo así, porque dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo lo que sembramos, un día lo cosecharemos. Entonces, yo pienso que ante todo es guardar nuestro corazón y no hacer nada hasta que lleguemos al matrimonio, por decirlo así. Entonces, gracias a la doctora por el tema, estuvo muy interesante y felicitaciones a ustedes que hicieron posible este programa. Gracias por ese aporte. Tomaremos muy en cuenta. ¿Alguien más? Yo creo que lo que decía aquí la señorita, interesante, y por eso Hebreos 13, 14, ¿verdad? Ahí habló muy claro en cuanto a ese cuidado que hay que tener, ¿verdad? Porque lo que ahí yo creo que enfocó muy bueno, ¿verdad? Porque igual a veces creo que lo más importante es guardarse, pues, ¿verdad? Porque sí habrá de todo para evitar y como que a veces se da quizás hasta la oportunidad, ¿verdad? Con las palabras de decir, usen los métodos, ¿verdad? Para evitar, pero es que no debería llegar hasta ahí el asunto, ¿verdad? Ese, creo que es lo mejor. Gracias por ese aporte, Alicia. ¿Alguien más? Pastor Juan, no sé si ustedes quisieran agregar algo. Yo creo que ese pasaje de guarda, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, ese pasaje muy bueno, poderoso por lo que dijo la señorita acá. Pero no quiero solo yo hablar, sino quiero que ustedes igual aporten algo o alguien que quiera todavía de los jóvenes, la iglesia, hermanos de la iglesia, jóvenes de la iglesia, alguien quiere hablar. Una pregunta para la doctora Nancy. Claro. ¿Qué hace un médico cuando una niña queda embarazada de 10 años? ¿Pueden tomar una actitud, aunque sabiendo que el aborto es prohibido en nuestra Guatemala, se puede tomar una decisión de esas para que la niña o el niño no sufra? Porque ya lo decía, vienen con deficiencias, no tienen todavía la madurez necesaria. Entonces, ¿pueden tomar ustedes esa decisión o esperar que el niño nazca porque no hay ningún derecho de aborto? Gracias. Doctora Nancy. Estamos ahí. Doctora Nancy, estamos por ahí. Doctora Nancy, a ver si todavía está por ahí, perdón, Pastor Juan, no sé, es que no, que la doctora Nancy ya no está por ahí, creo. Pero había alguien también que como que es abogado o abogada ahí también, sí, alguien que podía contestar la pregunta. Sí, tal vez sí, tú, Anayansi, porque igual tú tienes conocimiento de las dos cosas ahí. Licenciada Anayansi, está por ahí, yo creo que... Pastor, perdone, yo no tenía muy buena mi conexión, se apagó, ya estoy nuevamente. Ah, bueno, ahí te le van a hacer la pregunta. Sí. Otra vez, por favor, Pastor Juan. Creo que eso puede ayudar mucho a todos. Ya vamos a terminar. Decía, doctora, que si ustedes pudieran tener una facultad de provocar un aborto, si una niña es de 10 años, habiendo hecho usted el comentario que un niño sale con deficiencias porque todavía hay inmadurez
de toda índole en una jovencita, o no pueden por el hecho de que eso está prohibido? Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Muy bien. Bueno, lo primero es que, como lo Sí. vuelvo a repetir, este proceso es ilegal en nuestro país. Y en nuestro país un aborto se puede hacer con el consentimiento de 2 o más expertos ginecólogos cuando el embarazo tiene como consecuencia un desastre. ¿En qué sentido? Que tiene como consecuencia el hecho de que pueda tener la madre la consecuencia como que pueda llegar a morir o que el bebé no sea viable, es decir, que el bebé no pueda vivir porque tenga una anomalía que sea incompatible con la vida. Solo ahí se considera que puede tenerse el consentimiento de 2 o 3 médicos para poder hacerlo. De lo contrario, en nuestro país el aborto es ilegal de otra forma. Muy bien, no sé si fue contestada la pregunta, Pastor Juan. Gracias, doctora, le agradezco mucho la respuesta, pero sí, sí, entonces, si una niña prácticamente de 10 años está embarazada, pero todo es normal, ¿tienen que esperar que nazca? Pregunto. Generalmente eso es lo que ocurre en nuestro país. Sí. Entonces, al final pueden, incluso se toman decisiones como que los padres pueden reconocer a esta bebé que va a tener esa niña de 10 años como también hija de ellos, siendo que crezca como hermanita de esta niña. Es una de las cosas que se ha visto que se hace mucho en situaciones de esta naturaleza. Pero realmente que porque sea de 10 añitos y nosotros digamos, bueno, es que está de 10 años y hay que provocarle un aborto, realmente en nuestro país eso no es permitido. ¿Estamos, Pastor Juan? Muchas gracias, muy amable, doctora, muy fino. Muy bien, yo creo que esto Sí, cabal, ahí estamos. yo creo que esto queda muy claro a cada uno, ¿verdad?, de los que han participado esta noche. Espero yo que haya quedado muy claro muchas cosas. Creo que aún se podrían abordar muchas cosas ahí como información, pero yo creo que qué interesante es que le demos valor a la vida, ¿sí? Cuando se habla de salud, cuando se habla de vidas, yo creo que hay que valorar la vida. Eso es lo primero y eso es lo que yo le entiendo aquí a la doctora, que ellos como doctores, yo creo que tal vez no el 100%, porque también hay que ser conscientes y sinceros en cuanto a esto. Quizá no el 100% de doctores pelean por la vida del ser humano. En este caso, una niña de 10 años, qué bueno es que hayan doctores que sí peleen por la vida y aún tenga 10 años, y ellos creo que con su conocimiento sabrán cómo poder, ¿verdad?, abordar esa vida y llevarla hasta su momento, ¿verdad?, el tiempo necesario. Y yo conozco a la doctora Nancy y me he dado cuenta cómo ella ha peleado quizá por mujeres que a los 7 meses ya como que la situación se ve como una cuestión de aborto, quizá, ¿verdad? Y de que se va a morir el niño, pero me he dado cuenta cómo ella pelea por la vida y eso es bueno en el ser humano y ante todo en un doctor. Así es de que gracias a todos los participantes y entonces en los próximos días vamos a enviarles ese diploma. Queremos motivarles y de veras muchas gracias. Un abrazo para todos. Yo quisiera terminar esta noche. No sé si podemos hacer me apoyas a hacer una oración. Yo creo que el pastor Nacho no está ahorita por ahí. Tal vez, Pastor Juan, ¿será que podemos hacer una breve oración para agradecer este momento y bendecir a la gente? Y desde ya invitados, por favor, para la próxima, que será lunes, jueves y sábados también. Vamos a estar enviando los enlaces y ustedes tendrán ahí pues la decisión de querer escuchar y aprender muchas cosas más. Gracias, Dios de la gloria, en esta preciosa hora, Señor, alabamos, bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Gracias por tu bendita palabra, porque a través de ellas tú instruyes a los jóvenes para que no se aparten de ti, aun cuando sean grandes, Dios de la gloria, puedan reconocer tu gloria, tu grandeza y tus maravillas, Padre. También damos honor, honra, gloria y alabanza, Padre. Bendecimos la vida de la doctora, Padre, por haberse esforzado para que estos jóvenes tengan ese conocimiento
asistimos a Conexión 2020. Gracias por habernos permitido, Dios de la gloria, pasar este mensaje. Todo te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. Así es de que